Esta niña está segura de que este niño siente lo mismo por ella, pero es demasiado tímido para expresarlo, así que empieza a perseguirlo por todas partes. Pero él en realidad no siente lo mismo, y peor aún, hace que le parezca una molestia. Sin embargo, cuando crece y empieza a conocer más de ella, los papeles se van a invertir y el chico se terminará arrepintiendo de todo el rechazo que dio. Esta dinámica comenzó desde que eran pequeños, cuando el chico se mudó al vecindario de Julie justo antes de empezar el segundo grado en una nueva escuela. Desde que lo vio, Julie sintió algo especial por él y nunca dejó de buscar su atención. Para Bryce, estar cerca de Julie era incómodo. Lo seguía a todos lados, lo abrazó frente a la clase el primer día y desde entonces sus compañeros no dejaban de molestarlo, llamándola su noviecita. Aunque Bryce intentaba evitarla, nunca se atrevió a decirle que parara. Julie, por otro lado, estaba enamorada de Bryce desde que vio sus brillantes ojos. Creía que él sentía lo mismo, pero era demasiado tímido para demostrarlo. Desde el primer día se ofreció a ayudar a su familia con la mudanza y terminó tomándolo de la mano. Para ella fue como un sueño. Bryce, avergonzado, salió corriendo tras su mamá. Desde entonces, Julie lo seguía a todas partes, convencida de que podía ayudarlo a superar su timidez. Para Bryce, los siguientes 3 años fueron un desastre. En sexto grado, ideó un plan para alejarla. Empezó a salir con Sherry, la chica más popular, a quien Julie no soportaba. Bryce fingía ser su novio para que Julie lo dejara en paz, y funcionó. Pero cuando Garrett, su mejor amigo, se interesó en Sherry y le contó que Bryce solo la estaba usando, ella lo dejó y le dio una bofetada. Después de eso, Julie volvió a actuar como siempre, incluso oliendo el cabello de Bryce a escondidas. Él solo deseaba que el próximo año estuvieran en clases diferentes. Para Julie, el capítulo de Sherry y Bryce fue simple. Veía a Sherry como una chica superficial y confiaba en que Bryce lo notaría, cosa que creyó al verlos terminar. Poco después, Bryce volvió a tratar a Julie con amabilidad y ella se ilusionó de nuevo. Sentada detrás de él, soñaba con el día en que le diera un beso. En primer año de secundaria, las cosas cambiaron en casa de Bryce. Su abuelo Chet se mudó con ellos. Aunque apenas hablaba con Bryce, todo cambió cuando Julie apareció en la primera plana del periódico local por defender su amado sicomoro. Ese árbol era especial para Julie, un regalo de la naturaleza. Todas las mañanas trepaba hasta la copa para disfrutar de la vista, invitando a Bryce a acompañarla, pero él siempre encontraba excusas para no hacerlo. Mientras tanto, los vecinos se quejaban de los gritos de Julie desde el árbol. Otra cosa que incomodaba a los vecinos, incluido el padre de Bryce, era la casa de Julie, descuidada, con maleza y enredaderas por todas partes. Su padre, Richard, pasaba mucho tiempo pintando paisajes en el jardín, lo que irritaba aún más a Steven. Chet, en cambio, se interesó por Julie y quiso saber más de ella. Le mostró a Bryce el artículo del periódico y comentó: tiene agallas de hierro. Incluso le sugirió invitarla a casa, pero Bryce no entendía por qué su abuelo mostraba tanto interés en esa chica que él consideraba molesta. Un día, Richard le preguntó a Julie qué le gustaba de Bryce. Ella mencionó su sonrisa y su mirada. Su padre le respondió: ¿pero qué hay de él?, alentándola a ver más allá, explicándole que un cuadro es más que la suma de sus partes. Julie entendió estas palabras cuando subió a la copa del sicomoro y vio la ciudad, los campos y el amanecer. Ese lugar le hacía sentir paz, y ahí empezó a comprender la idea de que el todo es más que las partes. Pasaba horas viendo los atardeceres, hasta que un día los leñadores llegaron para talar el árbol por orden del dueño del terreno. Julie pidió ayuda a los niños y a Bryce, pero nadie respondió. Finalmente, los bomberos llamaron a su padre, quien logró convencerla de bajar. Durante semanas, Julie lloró la pérdida de su árbol favorito. Aunque seguía con su rutina, nada le importaba mucho. No podía dejar de pensar en Bryce, quien, aunque se sintió mal por ella, decidió no consolarla, recordando que siempre quiso que lo dejara en paz. Y ahora, finalmente, lo hacía. Tiempo después, Richard le regaló una pintura del sicomoro. Julie se alegró tanto que abrazó a su padre. La colgó en su habitación, donde la veía al despertar y al dormir. Con el tiempo, empezó a notar cambios en cómo veía las cosas, incluso a Bryce, y se preguntó si seguía sintiendo lo mismo por él. Julie comenzó a interesarse en los huevos y ganó un premio en la Feria de Ciencias por su proyecto de incubación, lo que molestó a Bryce, que detestaba los huevos. Cuando sus gallinas comenzaron a poner muchos, Julie decidió regalar los excedentes a la familia de Bryce como agradecimiento. Aunque su madre Patsy y el abuelo Chet valoraron el gesto, Bryce y su padre Steven no lo hicieron. Steven le dijo a Bryce que devolviera los huevos, pero Bryce no quería herir los sentimientos de Julie, así que decidió tirarlos a la basura cada vez que ella se los daba. Cuando Julie lo descubrió, se enfadó y empezó a ignorarlo en la escuela. Bryce se sintió peor, especialmente cuando vio a su abuelo Chet ayudando a Julie en su patio. Se sintió celoso al notar lo bien que se llevaban. Esa noche, Chet habló con Bryce y le dijo que sabía lo de los huevos. Le sugirió ser honesto y
hablar con Julie. El formato narrativo de la película nos muestra la historia desde dos perspectivas, la de Julie y la de Bryce. Más allá de ser un recurso creativo, este enfoque sirve para revelar cómo dos personas pueden interpretar de manera completamente distinta los mismos eventos, dejándonos una lección importante sobre el peligro de suponer lo que los demás piensan, sienten o desean. Desde el inicio vemos cómo Julie asumió que Bryce sentía lo mismo por ella. Interpretó su timidez como un interés oculto y se aferra a esa creencia, dedicando años a perseguirlo con la esperanza de que eventualmente él le corresponda. Por otro lado, Bryce también hace suposiciones sobre Julie y actúa basándose en ellas. Durante toda la película queda claro cómo sus suposiciones del otro influyen en sus decisiones y terminan complicando su relación innecesariamente. Aunque es una historia de niños y adolescentes, las dinámicas que plantea son universales. ¿Cuántas veces en nuestras propias relaciones no hemos hecho suposiciones sobre lo que alguien piensa o siente? Tal vez creemos que alguien está molesto porque no nos habla como antes, o asumimos que entendemos por qué alguien hizo lo que hizo. Actuamos basándonos en estas ideas, pero el problema es que nuestras suposiciones no siempre son correctas. Cuando no nos tomamos el tiempo para preguntar y aclarar, corremos el riesgo de malinterpretar la situación y tomar decisiones equivocadas. Hasta este punto, Julie y Bryce apenas han hablado entre ellos. Si al menos lo hubieran hecho en algún momento, probablemente habrían evitado muchos de los malentendidos que los separan. Es cierto que no siempre es fácil aclarar las cosas, especialmente en situaciones complicadas, pero siempre que sea posible, vale la pena intentarlo. Incluso si la respuesta que recibamos no es la que esperamos o duele, es mucho mejor enfrentar la verdad. Creo que la mayoría preferiríamos una verdad que duele a una mentira que nos ilusiona. Al final, la verdad, aunque difícil, nos permite avanzar. La mentira, en cambio, nos estanca y acumula un dolor que puede ser mucho peor con el tiempo. Al día siguiente, Bryce reunió valor, le agradeció a Julie por su esfuerzo en el jardín y se disculpó por haber tirado los huevos. Julie aceptó la disculpa y hablaron un poco. Ella comentó que Bryce era afortunado de tener un abuelo como Chet, quien le había contado que Julie le recordaba a su difunta esposa. Después de eso, Bryce se sintió aliviado, como si se hubiera quitado un peso de encima después de semanas. Pero una noche, mientras veía televisión con su familia, su padre tuvo una fuerte discusión con el abuelo. Steven estaba molesto porque Chet pasaba tiempo con una extraña en lugar de con su propio nieto, y también se burló de la familia de Julie, llamándolos raros y descuidados. Chet, indignado, explicó que la familia de Julie tenía problemas serios. Contó que el padre de Julie gastaba todo su dinero cuidando a su hermano, quien tiene una discapacidad causada al nacer, cuando su cuello quedó atrapado por el cordón umbilical. Entonces Chet le mencionó a Bryce que él había pasado por lo mismo, pero los médicos lograron salvarlo a tiempo. Patsy, incómoda con la pelea, salió de la habitación seguida por su esposo. El tema de las suposiciones también se extiende al terreno de los prejuicios sociales. Un claro ejemplo de esto es Steven, el padre de Bryce, quien asume cosas negativas sobre la familia de Julie basándose únicamente en su jardín descuidado y en actividades que él considera poco comunes. Con estas impresiones superficiales, decide juzgar a los Baker como una familia extraña, incluso inferior, sin molestarse en conocerlos realmente. Pero cuando Chet decidió acercarse a Julie y su familia y se tomó el tiempo para conocerlos, descubrió una realidad completamente diferente. Richard resulta ser un hombre trabajador y profundamente dedicado